Imagínense si no se va a desconfiar de Erdogan cuando va y dice, es que los de la Unión Europea son lo peor, es que Estados Unidos es lo peor, es que Israel es un genocida, es que, y es que, y es que, y es que, pero en el momento que la OTAN más amenaza a Rusia con los ejercicios militares aéreos más grandes de la historia, en donde van a simular que Rusia los ataca en Europa, en donde van a desplegar a 90,000 soldados, en donde van a utilizar fuego real para disuadir a Rusia de que no invada a Europa como si eso fuera en el escenario, en el imaginario colectivo. Pues imagínense ustedes que en el momento que la OTAN más amenaza a Rusia es cuando Erdogan termina cediendo. Repito, los periódicos dicen, fue el Parlamento, fue el Congreso, fueron los diputados, fueron los legisladores, no fue Erdogan. No, señores. En Turquía manda Erdogan. En Turquía se hace lo que Erdogan permite que se haga y para lo otro hay muy poco margen de maniobra. Si Erdogan no hubiera querido, Erdogan presiona, pero Erdogan trae sus propios planes, los propios planes de quedar bien con el mundo árabe y con Irán, diciendo Israel es un genocida, pero a Turquía va y le dice Europa y la OTAN provocan a Rusia y la razón está del lado ruso, pero luego va a Kiev y le dice, o a Lviv, y le dice a Zelensky, oh sí, Zelensky, ustedes tienen que recuperar incluso Crimea. Es decir, Erdogan es el tipo que va a todos lados a decir lo que todo el mundo quiere escuchar. Y para aquellos defensores de Erdogan, ojo, que vienen y dicen, no, es que en Turquía no se hace específicamente lo que Erdogan quiere. Yo nada más les recuerdo que si pudiéramos hacer un comparativo de 3 líderes contemporáneos y de 3 líderes anteriores, China, Rusia y Turquía, tienen una característica que nos permitiría hacer una analogía. Profesor, ¿a qué te refieres? Sí, que así como China tuvo a su Mao Zedong, ahora China tiene a su Xi Jinping. Mao Zedong es el histórico de China que tuvo una personalidad bastante dominante, tanto que los libros de historia china, de la historia contemporánea de China, hablan de Mao Zedong como un antes y después. Nunca más se había vuelto a hablar en China de otro Mao Zedong hasta que llegó Xi Jinping. En Rusia, nunca se había hablado tanto de un líder y de un liderazgo tan fuerte como de Joseph Stalin, como ahora se habla de Vladimir Putin. Haciendo esas comparativas, haciendo esas analogías en orden metodológico, Xi Jinping en China es a Mao Zedong lo que Vladimir Putin es a Joseph Stalin, el reemplazo del liderazgo, el dominio de la política, pero sobre todo el líder que unifica a los diferentes dentro de sus dominios. Bueno, esto mismo representa a Erdogan allá en Turquía. Siguiendo esta analogía, no hay una personalidad tan fuerte como Atatürk, el padre de la patria turca, Atatürk, el que en 1923 cambiara incluso el alfabeto turco para que Turquía tuviera su propio proceso modernizador y su propio proceso de acercamiento al occidente para recuperarse de su devastadora derrota en la Primera Guerra Mundial como Imperio Otomano y después como los jóvenes turcos que llevaron
a Turquía o a lo que era el Imperio Otomano a la ruina. Bueno, pues ahora ese liderazgo es el de Erdogan, de tal suerte pues que aunque nos digan que son los diputados, que son los legisladores los que lo aprobaron, pues ese es un tecnicismo. Efectivamente, técnicamente son los legisladores los que aprueban el ingreso de Suecia a la OTAN, pero quien de facto dice qué hacer y qué no, ese es Recep Tayyip Erdogan. Ahora, profe, pero es que cada país tiene que velar por sus propios intereses. No podemos decir que Turquía esté traicionando a Rusia porque Turquía forma parte de la OTAN y no hace parte de otra organización de Rusia. Bueno, sí y no. Turquía forma parte de la OTAN y su membresía en la OTAN ha sido estratégica para que Estados Unidos lleve a cabo operaciones en el Medio Oriente y en Asia Central. Sí, y en el Cáucaso, sí. Pero Turquía recientemente hace parte de los BRICS. Recientemente se incorpora a los BRICS. Turquía ha hecho además acuerdos importantes para que lleguen las inversiones de Rusia, sobre todo en el Mar Negro. De tal suerte, pues, que Turquía sí tiene una relación de ganar-ganar con Rusia. Lo que vemos es que a unos le saca provecho, a otros le saca ventajas, y la única lealtad que tiene el gobierno de Erdogan es para con su propia administración. Y me explico. En las relaciones internacionales hay una teoría que se llama el realismo político. El realismo político dice que los países no cooperan. Los países hacen alianzas sí y solo si estas alianzas les convienen. En el realismo político, las relaciones internacionales no son como deberían, sino como son. Los realistas ven el mundo no como una ilusión, sino como realmente es: tosco, rudo, fuerte. El realismo político sostiene como pilares filosofales, como piedras filosofales angulares, el pensamiento de Sun Tzu, el pensamiento de Maquiavelo, el pensamiento de Hans Morgenthau, ¿por qué no decirlo? Y también de Tucídides, cuando habla pues, de la guerra del Peloponeso. Y dice como premisa central que todo interés se define en términos de poder. Todo paso adelante tiene tras de sí la idea de incrementar su propio poder. De tal suerte pues que lo que vemos que hace Recep Tayyip Erdogan, siguiendo esta postura realista de las relaciones internacionales, de que todo vacío se llena y de que todo interés se define en términos de poder y de que los países no cooperan, se alían solo si conviene a sus intereses, parece que por ahí camina Erdogan. Y no importa cuánto acusa el Estado de Israel, no importa cuánto diga que Israel es genocida, no importa cuánto diga que Israel comete crímenes contra la humanidad, y no importa que diga que está indignado por lo que Israel hace en la franja de Gaza, Erdogan no deja de colaborar económicamente con Israel. No importa cuán indignado diga Erdogan que Estados Unidos abusa del mundo y que es hora de ponerle un alto, si a la hora de la verdad, Erdogan termina alineado a los intereses occidentales, a los intereses de Estados Unidos. Algún teórico realista de las relaciones internacionales diría que Erdogan representa perfectamente todas y cada una de las premisas, todos y cada uno de los perfiles que el enfoque realista sostiene, y es esto: no da a cambio ni un vaso de agua. Y esto que acabamos de ver es una prueba de ello. Así que si de Erdogan dependiera en la protección de los palestinos, yo como palestino me sentiría muy desconfiado. Y si de Erdogan dependiera la paz,
yo como funcionario de Naciones Unidas desconfiaría totalmente